puedas dar mejor, claro. 11 de la mañana y 13 minutos. Bueno, lo que van a escuchar a continuación, la verdad es que es difícil escucharlo en otros sitios. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces, aunque uno defienda cosas que son muy importantes, a lo mejor no tiene la manera de eso, de poder llegar al gran público para que lo conozcan. Eso es uno de los problemas de la sociedad de hoy. No que no haya ideas nuevas o distintas o planteamientos originales. Es que muchas veces lo que no hay es la manera de darse a conocer. Bueno, nosotros hoy hemos querido ofrecer dentro del amplio panorama del espectro político actual, el que está en las instituciones y el que está empezando a llegar a las instituciones, queremos ofrecer a nuestros oyentes una idea distinta, un partido, una coalición de partidos diferente que va a concurrir a las próximas elecciones europeas y que efectivamente normalmente no aparece en los grandes medios de comunicación, que generalmente suelen poner la lupa en otros partidos, pues lógicamente con más músculo, por así decirlo. Vamos a saludar a dos personas a las que conozco desde hace muchísimo tiempo. Son grandes amigos, son grandes personas y son grandes profesionales. Es un abogado y un politólogo. Son Rafael López Diéguez y Norberto Pico. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Muy buenos días, don Rafael. Muchísimas gracias. Encantado. ¿Qué tal, Rafael? Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Feliz año a los dos. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es ADN, Rafael? Tocayo. Bueno, pues ADN es una coalición que representa los intereses de la mayoría de los europeos actualmente, es decir, es una coalición euroescéptica y como tal coalición euroescéptica, es decir, que tiene grandes dudas sobre la actual Unión Europea, que no sobre lo que es el concepto de Europa en sí mismo, bueno, pues representa a la mayoría de los europeos, ¿no? Por lo tanto, somos los representantes, y luego querré explicar con un poquito más de detalle esto, porque suena un poquito extraño a nuestros oyentes, somos los que representamos a esa gran mayoría de europeos a los cuales no les interesa absolutamente nada la Unión Europea y por eso no votan, o bien a los que votan proyectos euroescépticos. El conjunto de ambas cosas, si lo dejo claro, suma el 73%. En las últimas elecciones europeas, el 73% de los europeos en su conjunto, de los 500 millones de europeos, que será unos 300 y pico millones de votantes europeos, con países con voto obligatorio, han o no votado, o votado en blanco, o han votado proyectos euroescépticos. Si a eso le sumamos, al 73% le sumamos los proyectos pseudo-euroescépticos, como es el proyecto de Orbán, que es un pseudo-euroescéptico, nos iríamos casi hasta el 77%. Por lo tanto, entre el 77 y el 73, el 75% de los europeos, y estos son datos que los pueden constatar y adverar en en la propia página de la Unión Europea, bueno, pues estos señores, entre los que nos encontramos nosotros, no entendemos esta Unión Europea, no nos gusta esta Unión Europea y por lo tanto somos parte de la mayoría de europeos que queremos cambiar este concepto de Unión Europea que nos han impuesto. ¿Qué partidos forman ADN, Norberto? ADN es una coalición abierta, abierta a que se incorporen nuevas personalidades, incluso nuevos grupos o asociaciones, porque más que una coalición estrictamente de partidos, podríamos decir que intentamos formar todo un movimiento político, pero que fundacionalmente está formada por 4 partidos: Falange Española de Arjons, Alternativa Española, Democracia Nacional y la Falange. Y son 4 partidos que nos hemos puesto de acuerdo principalmente en el mensaje que decía Rafael López Diéguez, en presentar una alternativa a esta Unión Europea de las cuales nos quieren sustraer el debate, ¿no? Estamos viendo que ahora en España, afortunadamente, se abren nuevos debates que parecían que nos habían obligado a cerrar. Bueno, pues nosotros queremos que se abra también ese debate sobre la conveniencia o no de que estemos en la Unión Europea, de si ha sido bueno o malo para los trabajadores y las empresas españolas estar en la Unión Europea, de si ha sido bueno o malo que España se incorporase al euro. Bueno, todos esos son los debates que a nosotros nos interesa abrir, porque son los que va a haber de aquí a las próximas elecciones europeas. ¿Por qué ADN? ¿Por qué ese nombre? ADN con esa ñ que indica claramente el origen español, que supongo es una de las cosas que defenderíais en Europa, ¿no? Bueno, claro, vamos a ver, esto lo han trabajado unos profesionales, no es mérito ni de ninguno de los miembros de la coalición, evidentemente hemos aprobado, pero los profesionales nos intentaron, una vez que le explicas a los profesionales lo que pretendes, bueno, pues intentaron buscar lo que mejor nos representaba. Lo que nos representaba era el ADN español, o sea, representamos el ADN porque somos profundamente españoles, somos
en fin, queremos defender el ADN español, y que con el ADN estamos refiriendo el carisma, la cultura de ser español, ¿no? La soberanía de nuestra patria, y a eso le añadieron algo que es muy característico español, que es propio solamente de lo español, que es la ñ. De forma tal que definiéramos que éramos defensores del ADN español en Europa, pero con la caracterización de la ñ que era muy propiamente española, ¿no? De ahí ADN, era obvio, era algo obvio. Se ve muy claro, la verdad, no necesita de y el gran eslogan es, ante todo, o primero de todo, ante todo España, dentro de la Unión Europea, ¿no? Es curioso porque dentro de ese planteamiento inicial que hacía Rafael López Diéguez, cuando se habla en general de posiciones euroescépticas, la mayoría de la gente piensa en la extrema izquierda. Entonces dicen, claro, es que Podemos no cree en Europa. Ya, pero desde otras posiciones también se puede ser euroescéptico, lo cual no significa necesariamente darle la espalda a Europa, sino tener otro tipo de relación con Europa, ¿no? Claro, de hecho nosotros, para intentar que se nos comprenda bien, muchas veces acudimos a un lema que es Europa sí, pero no así. Evidentemente nosotros como españoles somos europeos, es más, somos una de las naciones fundadoras de Europa. Europa le debe mucho a España, ¿no? Porque si Europa es hoy como es, y no es otra cosa, es entre otras cosas gracias al sacrificio de muchas generaciones de españoles que, por ejemplo, pues frenaron el Islam. Es decir, si Europa es hoy entendida como el foco de la cultura y de los valores cristianos, si Occidente se comprende tal y como es gracias, entre otros, a la historia de España. En ese sentido, ningún complejo. Somos europeos porque somos españoles. Pero lo que no pretendemos es ser menos. Es decir, lo que no aceptamos es que por entrar en un club en el cual se nos tenga que aceptar, hayamos tenido que desmontar nuestra industria, hayamos tenido que perder el control sobre nuestra moneda, hayamos tenido que imponer políticas de recortes a los trabajadores españoles, y es más, tengamos que aceptar además que desde Europa se nos imponga cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cuáles son los modelos de familia que debemos defender o no, porque yo creo que se equivoca aquel que piensa que lo de la Unión Europea está muy lejos y que no tiene una influencia en la vida diaria de los españoles. La tiene y mucho, pero hasta el más mínimo detalle, porque es que ahora, por ejemplo, que gracias a Dios, y por qué no decirlo, al acierto de algunas formaciones políticas, se está reabriendo debates que parecían cerrados, como decía yo antes, por ejemplo, el debate de la ideología de género. Es que hay que saber que la Unión Europea es uno de los principales impulsores de las políticas de género. Cuando se habla, por ejemplo, de inmigración, hay que saber que la Unión Europea es la que impone el modelo de política migratoria en España. Entonces, claro que nos influye en el día a día. Entonces, como la Unión Europea nos influye en el día a día, por eso tenemos que tener una posición nítida. Y en este sentido, ADN, desde luego, la tiene. Nosotros somos contrarios a este modelo de Unión Europea, somos partidarios del entendimiento entre las naciones, pero sin imposiciones. ¿ADN es una coalición de derechas, de izquierdas o transversal? Bueno, evidentemente es transversal. El euroescepticismo es transversal. Los principios que defiende ADN son principios que los puede defender la izquierda, la derecha y el medio pensionista. Aunque la discusión entre derecha e izquierda yo creo que ya es una discusión muy superada. Yo creo que es más entre los que estamos a favor de la identidad y la soberanía de nuestras patrias y el derecho a que no se nos impongan, como bien decía Norberto, normas absolutamente contrarias al derecho natural y a la moral objetiva, ¿no? De los que están dispuestos a la globalización, a la sumisión y la pérdida de soberanía en favor de unas entidades supranacionales que sean capaces de controlar, pues eso, como tú decías, la educación de nuestros hijos. Si tenemos que matar a 95.000 personas al año, o mejor si matamos a 160.000 con la práctica del aborto, si tenemos que abandonar nuestras raíces cristianas, que no convienen porque no son las que esa globalización y esos señores Soros y esos señores de la Unión Europea desean para Europa, o si prefieren dejar las puertas abiertas para perder la identidad cultural y social e incluso moral y religiosa de nuestra Europa, ¿no? Pues sí, en efecto, así es. Nosotros somos de los que queremos defender esto. Pero tú has dicho algo, es que el euroescepticismo se relaciona con la izquierda. Fíjate, yo creo que se relaciona más con la extrema derecha en Europa, ¿verdad? Porque la propia Podemos no se presenta como euroescéptico, se presenta como partidario de una Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero una Unión Europea que todavía prostituya más todos estos conceptos a los que nos hemos referido antes. Luego están los liberales, en fin, están los partidos populares, están en fin, toda esta gente, que estos lo que quieren es todavía mucha más integración, mucha más... Pero es que proyecto euroescéptico como tal, y refiriéndome al caso de España, solamente somos nosotros. O sea, los únicos que realmente estamos planteando con total rigor,
como hoy, y perdón, por esto no somos ningún bicho raro, como se ha planteado en Inglaterra, como se está planteando en Dinamarca. Dinamarca quiere hacer su uso del derecho a su cláusula de exclusión en un referéndum previsto para el 2020, o que eso es lo que están anunciando los políticos actuales daneses. A lo cual el pueblo danés, por cierto, le está dando la razón. Porque están viendo que el tema del Brexit, por mucho que se quiera discutir, se quiera poner en términos dramáticos, en términos económicos y sociales no está representando un gran drama dentro de Inglaterra, y lo digo por experiencias personales que tengo profesionales en Inglaterra. Entonces, en España somos los únicos que realmente estamos planteando con claridad absoluta que lo que nos queremos es replantear es esta Unión Europea. O sea, nosotros no queremos seguir en esta Unión Europea, no queremos seguir en esta Unión Europea que nos fagotiza continuamente todos esos derechos a los cuales se refería antes Norberto. Es por ello que tenemos el lujo de ser los únicos, y a su vez los únicos que representan, y esto es muy importante, quiero insistir, que representan a ese 73%. Es decir, los marginales son los euroapasionados, los marginales son los eurocursis, pero los que somos euroescépticos en mayor o menor grado somos la mayoría. Por lo tanto, la marginalidad está otro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo le explicaba esto a un exministro con el que desayunaba en estas Navidades un día, él me decía, claro, ¿y por qué te sorprende? Digo, hombre, porque está clarísimo que es que entonces Europa, o la Unión Europea, como estamos entendiendo, es la Europa de las élites. Y me dice, claro, es que Europa es la Europa de las élites. ¿Qué pensabas? O sea, esta fue la contestación de un exministro en un desayuno el día, no me acuerdo si fue el día 30 o el día 28. Muy reveladora la respuesta. No, es la Europa de las élites. Bueno, pues que esa Europa de las élites no ha permeabilizado, no ha calado en la sociedad, porque es de élites. Y por lo tanto, como lo decía Norberto, es que no ha calado en la clase trabajadora, es que no ha calado en la clase empresarial. Es que la clase empresarial no se ve, no nos vemos en la parte mía empresarial, no nos hemos representados en Europa, no nos vemos. Una pregunta, Norberto. ¿Vosotros estaríais a favor de un, le pongo comillas, Hispanexit en las actuales condiciones que tiene la Unión Europea? Sí. Sí, por ejemplo, nosotros vamos a llevamos una propuesta inequívoca, y es que España debe abandonar el euro. Eso yo sé que le pone los pelos de punta a muchos de los que nos oyen, porque están acostumbrados a que la propaganda de estas élites de las que hablaba Rafael les diga que en primer lugar es imposible y en segundo lugar sería muy perjudicial. Bueno, lo que tienen que saber es que lo que ha sido muy perjudicial es que España se incorporase al euro. Por una cosa muy fácil de entender, incluso al que no sepa economía, es que economías tan distintas como la alemana, por ejemplo, y la española, no pueden tener una misma política monetaria. ¿Por qué? Porque está favoreciendo a uno u a otro. Es evidente que esta política monetaria única para España y Alemania está favoreciendo a Alemania y perjudicando a España. Nosotros damos a conocer unos datos que, si uno los piensa, se le ponen los pelos de punta. En los prácticamente 20 años que lleva funcionando el euro, los precios, el coste de la vida ha subido en España el 40%. En ese mismo periodo, los salarios apenas han subido el 15 o 16%. Con lo cual, desde la incorporación de España al euro, los españoles somos más pobres, hemos perdido capacidad adquisitiva. Entonces, en ese sentido, claro que queremos que España recupere la capacidad de gobernarse, claro que queremos que España salga del euro, y desde luego, si la Unión Europea sigue siendo en el futuro lo que actualmente es, y a lo que todas las élites políticas, económicas y financieras apuntan, desde luego seríamos partidarios de que España saliese de la Unión Europea. Si bien es cierto que simplemente con la amenaza de que países tan importantes numéricamente y económicamente como España, la simple amenaza de que España pudiese abandonar la Unión Europea, le ha pasado el caso de Italia, eso hace que la Unión Europea se reconsidere sus políticas. ¿Queréis hacer una punta? Sí, no, yo quería decir una punta sobre este tema de la moneda. Vamos, Europa es una Europa, hay dos Europas distintas. La Unión Europea, no Europa. En la Unión Europea hay dos uniones europeas distintas. La Unión Europea del euro y la Unión Europea de fuera del euro. No olvidemos que hay 500 millones de habitantes en Europa. Pues 200 millones viven fuera del euro. Es decir, el 40% vive fuera del euro. Este 40% que vive fuera del euro resulta que sus economías han crecido mejor y de forma más constante y recurrente que las economías que están en el euro. ¿Esto es así en todos los países? En todos los países. O sea, esto está ahí establecido. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, las primas de riesgo, y tanta gente ve en la televisión todos los días, y oye, que la prima de riesgo ha subido, ha bajado, que no sé, no, que la gente no entiende absolutamente nada. La prima de riesgo tiene un parangón, o tiene una base de referencia, que es el bono alemán, ¿vale? Alemania es el que fija, sobre el bono alemán, se fija la prima de riesgo. Estoy
tengo más riesgo porque mi bono vale más que el bono alemán, y entonces sube mi prima de riesgo, y por lo tanto el bono alemán es la base sobre la que se calcula la prima de riesgo de los demás que vivimos en el euro. Pero nadie ha dicho una cosa. La prima de riesgo de España, imagínate que está estirando entre el 115 y el 117. Imagínate. Pero lo que nadie ha dicho es que Dinamarca, que vive con su corona y que no se te ocurra plantearle distinto, Dinamarca, su prima de riesgo, que la española está en 1,5, es que la prima de riesgo de Dinamarca es menos 5%. Es decir, cotiza mejor que el bono alemán. Claro. Es que la corona checa, Chequia, o sea, no estamos hablando del país hoy país industrializado, hoy sí es un país industrializado porque ha sido capaz de atraer toda la industria del automóvil como consecuencia de las políticas que han seguido monetarias y fiscales. Bueno, pues Chequia, con su corona checa, cotiza mejor el bono checo en coronas checas, cotiza mejor que el dólar. Es decir, tú compras un dólar y lo estás comprando, el dólar está a 116 y la corona checa está a 106. Es que el forinto ha estado más fuerte que el bono español durante toda la crisis, del 2008 al 2003. Y más datos, Rafael. Y solo te por ejemplo, habla del empleo, por ejemplo, en esos países. Pero del empleo, ahora te dejo, pero hay una cosa muy importante. Es que el 40% de los europeos están todos locos, son todos de la extrema derecha, son todos ultras. No, el 40% de los europeos no quieren vivir en el euro. Y habiendo tenido la posibilidad de adherirse al euro, han dejado pasar los plazos. No quieren ir al euro. ¿Por qué? Por lo que tú apuntabas. Porque se han dado cuenta que cuando Alemania con el euro se constipa y hay crisis, no hay muro de contención y arrastra esa crisis a todos los que vivimos en la zona euro. Mientras que aquellos países de la Unión Europea que han vivido fuera de la zona euro, como ha sido Hungría, Polonia, Chequia, Dinamarca, Suecia, Inglaterra, etcétera, 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 todos estos países han mantenido sus recursos, se ha hecho capaz de atraer industria por el tema de la economía. Cuéntanos sobre el empleo. Claro, es que en estos países europeos, sí, miembros de la Unión Europea, pero que no adoptaron el euro como moneda, en ninguno de ellos supera el 5% del desempleo. En los países europeos que adoptamos el euro, los países del sur, los PIC, básicamente, Portugal, Italia, España y Grecia, estamos actualmente superando el 15%, es decir, serían 3 veces más, el 15%, y en España hemos llegado a estar casi en el 30%. En España hay regiones donde, por ejemplo, el paro juvenil, como en Andalucía, es cercano al 60%, es decir, prácticamente no trabaja ningún chaval joven, tiene acceso a un puesto de trabajo. Bueno, pues eso también tiene mucho que ver con que no hayan entrado en el euro. Claro, es que, decía Rafael, la República Checa ha sabido atraer durante todo este tiempo a la industria del automóvil, por ejemplo. Claro, es que la industria del automóvil se ha desmantelado en España. O sea, es que en el 76, el régimen que comenzó a construirse a partir de entonces y que cristaliza en la Constitución, pues recibe en herencia una industria potente, una industria donde dentro del Producto Interior Bruto la importancia de la industria era clave. A día de hoy es prácticamente anecdótica. Rafael seguro que conoce las cifras de memoria. Y claro, es que mientras en España desmontábamos la SEAT, pues se montaban las industrias en la República Checa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, podía manejar sus propios recursos económicos. Al final esto es muy sencillo de entender. Los españoles necesitamos que los recursos económicos de España los manejemos desde España conforme a los intereses de España y de los españoles, y no a los intereses de Alemania y de los alemanes. Es muy sencillo. Esto lo que quiere decir, Rafael, es que a los ciudadanos europeos, españoles por supuesto, pero europeos, se nos está engañando. Pero claro, lo que se nos vende es que la estabilidad la da pertenecer a la actual Unión Europea. Eso es lo que se nos dice. Yo le voy a hacer una pregunta más clara. Si abríamos el micrófono ahora y preguntáramos si el Parlamento, fíjate si eso no se engañe, que si abríamos ahora el micrófono a los oyentes y hiciera una pregunta a uno, le hiciéramos una pregunta, señores oyentes, contéstenos. ¿Ustedes creen que el Parlamento Europeo, el único que realmente tiene, o sea, ha sido elegido por sufragio universal, por el voto directo de los europeos, tiene capacidad o no tiene capacidad legislativa? ¿Usted cree que contestaría el 90% de la gente que llamara? ¿Que tiene o que no tiene capacidad legislativa? La única institución designada por el voto, por el sufragio universal. La gente diría que sí, que es el Parlamento Europeo, porque claro, tú le das la capacidad legislativa
al órgano que ha sido elegido por sufragio. El Parlamento no tiene capacidad legislativa. El Parlamento no puede aprobar absolutamente nada que no está aprobado por la Comisión. Al Parlamento le llega para aprobar lo que ha sido aprobado en la Comisión. O sea, por lo tanto, el Parlamento no tiene iniciativa legislativa. Fíjese usted si nos engaña. Eso la gente no lo sabe. Pero es que es así. O sea, el Parlamento no tiene iniciativa legislativa, por eso se aburren como se aburren y no hacen nada que no tiene nada que hacer. Yo he dado una charla en el plenario y era vergonzoso ver realmente la actividad de los vamos, que te lo dicen ellos mismos, no es que te lo ocultes, que te lo dicen ellos mismos, ¿no? Entonces, de ahí que sea el retiro de los elefantes políticos, ¿de acuerdo? Porque no hay nada que hacer y es una forma, un premio, una satisfacción, un success fee que se les entrega al final de la carrera política, ¿no? Pero fíjate, se nos engaña en que Europa es una Europa democrática. Se nos engaña, mentira, no lo es. El Parlamento Europeo, la única institución, por sufragio universal, no tiene iniciativa legislativa. 2. Se nos engaña en decir que la Unión Europea, como marco euro, evoluciona más favorable, dentro del área euro, evoluciona más favorablemente que los que están fuera de la zona euro. Y que los que están fuera de la zona euro están fastidiadísimos y que van a la ruina y que es... Mentira. Y que además es complicadísimo transaccionar con los países que no están en la zona. Mentira. Yo, profesionalmente, que me dedico a transacciones internacionales y a adquisición y venta de empresas, y además, oye, yo acabo de hacer una operación con un grupo polaco, que el grupo polaco, yo decía, ¿y estos tíos por qué no cerramos y tenemos un acuerdo? Muy fácil, porque han utilizado el mejor de los momentos para que su moneda local fuera apreciada frente al euro, que se está depreciando por minutos, y en ese momento han ganado todo el recorrido en esa transacción. Y han hecho una ampliación de capital que antes le costaría X y ahora le ha costado X menos Z. Por lo tanto, eso es otra mentira. Se puede transaccionar perfectamente. Insisto, 40% de los europeos viven fuera del euro. Una pregunta, Norberto. ¿Por qué un trabajador español debería votar a ADN? ¿Qué va a hacer o qué haría la coalición ADN por los trabajadores españoles? Claro, es que estas políticas que estamos presentando, estos programas que vamos a presentar de recuperación de la soberanía económica, van a hacer también de muro de contención frente a las políticas de recortes. Yo entiendo que para mucha gente en España, durante muchos años, la Unión Europea eran subvenciones. Es decir, se encargaron, por supuesto, de que cada vez que se reformaba un tramo de carretera en cualquier provincia española, hubiese un cartel gigante en el que se decía obras financiadas con fondos de la Unión Europea, como si los españoles no contribuyésemos a financiar la Unión Europea a través del IVA y otros de nuestros impuestos, ¿no? Pero es que a día de hoy, seguramente, si le preguntamos a la inmensa mayoría de los trabajadores españoles qué es para ti la Unión Europea, dejarían de decir que son subvenciones y empezarían a decir que son recortes. Claro, hemos visto cómo en el Parlamento español un presidente del gobierno en España, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la indignidad de estar prácticamente 25 minutos anunciando recortes uno detrás de otros porque se lo habían impuesto desde la Unión Europea. Porque le había llamado Merkel y le había dicho, tú mañana tienes que salir en tu Parlamento y decir esto. O sea, España efectivamente atravesaba un periodo de crisis y tendría que acometer las medidas que fueran. Pero las que fueran, ateniéndose a la propia conveniencia de los trabajadores españoles. Claro, no de las órdenes recibidas desde Merkel, es que fue una absoluta indignidad. Entonces, cuando un trabajador en España tiene perfectamente claro que, por ejemplo, todos los cierres de fábricas en España en las últimas 3 décadas tienen que ver con que el modelo productivo que la Unión Europea ha dejado para España es el del sol y playa, ¿vale? Y que todo lo que fuese industria tenía que irse desmontando poco a poco. Cuando un trabajador español tiene en su mente, pues por ejemplo, la película Los lunes al sol, donde se refleja perfectamente, pues debe saber que es muy difícil que España recupere unos niveles de empleo aceptables si seguimos dentro del modelo de la Unión Europea, en el modelo económico que nos impone la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa tiene trazado ese plan y quiere para España este modelo donde estemos condenados a ser camareros de los nórdicos, de los alemanes que vengan a España a pasar sus vacaciones, ¿no? Y claro, cuando un país depende de un sector como el turismo, pues es un país que está condenado a sufrir una crisis detrás de otra. Los países que afrontan bien las crisis económicas son los que tienen una industria potente. España ha tenido que desmontar su industria por imposición de la Unión Europea. Solamente apuntar dos cosas en este sentido. La recurrencia del PIB, que es lo que marca
la estabilidad del empleo y el crecimiento vienen determinados por dos factores. Uno es el sector primario y otro es el sector industrial. ¿Por qué? Porque ambos dos son anticíclicos, son los más recurrentes y son los que aportan a menor velocidad, a más largo plazo, pero son los que aportan recurrencia. España salió con un PIB y con un sector, en su PIB tenía el sector industrial y el sector primario constituía el 80%, mientras que el 20% era el PIB de servicio, la parte del PIB de servicios. El PIB de servicio, que es la sombrilla, la chancleta, el hotel, tal, que es muy digno, que corresponde, es completamente, y lo que hemos conocido, está sujeto a las crisis. Hay turismo si hay dinero para viajar, si no hay dinero para viajar, lo primero que se pretende es el turismo, ¿no? Por lo tanto, el turismo está muy afectado y los servicios están muy afectados por la evolución económica, es por las crisis. Lo que es el sector primario, la tierra está ahí, se siguen comiendo patatas, más baratas, más caras, pero se siguen comiendo patatas, se sigue bebiendo leche, se sigue comiendo carne, se sigue tomando azúcar y se sigue necesitando, pues en fin, lo que la industria produce que todos los días estamos consumiendo. Es de lo que hay cosas que no puedes perder. Ese PIB no lo han invertido. En este momento estamos en 20% y 80% servicios. España es un país de bancos, de auditoras, consultoras, hoteles y bueno, hotelería y hostelería en general, turismo. Claro, esto nos ha convertido en un país absolutamente vulnerable. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es vulnerable Alemania? Porque Alemania mantiene 80-20, pero en sentido contrario. Claro. ¿Por qué no es vulnerable a Francia? Porque lo mantiene al 70-30 en sentido contrario. Mientras que nosotros estamos 20-80. Claro. De forma tal, por lo tanto, somos tremendamente vulnerables. Esto es lo que tiene que entender. Somos tan vulnerables que desde el momento que nos tocan la política de subvenciones, aparte de los acuerdos medioambientales y demás, tenemos que cerrar industrias tan importantes como el carbón. Hemos tenido que abandonar, y ahora es muy complicado, somos conscientes de que es muy complicado, pero hay que hacerlo porque esto es como cuando tienes un cáncer, desafortunadamente, si te extirpan la metástasis no se soluciona nada, hay que ir a buscar el tumor, porque la metástasis es un reflejo del tumor. Bueno, pues tenemos que ir a extirpar el tumor, aunque eso implique sacrificar una pierna, porque si no, seguirá el tumor irradiando, generando más metástasis, quitaremos metástasis, pero no quitaremos el tumor. Y tenemos que ir al origen de la fuente. Y la fuente es que tenemos que volver a conseguir un PIB de esas características, que al trabajador le dé las garantías de que su puesto de trabajo es un puesto de trabajo estable, que las compañías, las empresas, que tienen que tener tienen el trabajador a su mejor activo, les pueda dar las garantías de que pueda ofrecerles un trabajo digno, recurrente, estable, permanente, porque saben que el PIB de su país les acompaña. Entonces, esto es lo fundamental. Y lo mismo para el campo. Tenemos que ir al agricultor y decirle, no, agricultor, tienes que recuperar tu derecho a hacer tu campaña en los términos que tú mejor creas, equivocándote no. No te tiene que venir marcado por el PAC, ni por las cuotas, ni por los cupos, ni tienes que pescar por cupos. No, mira, Inglaterra salió del Brexit, y el otro día la flota ya no puede ir a pescar. Está planteado que toda la parte de lo que llaman el Gran Sol ya no puede ir a pescar. Claro, los ingleses han dicho, oiga, que yo voy a pescar en el Gran Sol, en el Medio Sol y en el Pequeño Sol. Fíjate, otra de las mentiras de la Unión Europea tiene que ver con este sector primario que hablaba Rafael. Supongo que cualquier agricultor dijo, fantástico, cuando entremos en la Unión Europea yo voy a tener un mercado grandísimo, ese de esos 500 millones de habitantes, al que vender mis productos. Por ejemplo, España es el principal productor de cítricos, de naranja y de mandarina, de la Unión Europea. Pero tiene una crisis ese sector tremendo porque Bruselas ha traicionado a los agricultores españoles, ha firmado un acuerdo con Sudáfrica y ha inundado el mercado europeo, también el español, de naranja y mandarina sudafricana. Como consecuencia de eso, los productores de naranja y mandarina española, principalmente en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, que es el principal productor, pues han visto que sus precios prácticamente ni le cubren los costes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mentira? Que se nos dijo que incorporándonos a la Unión Europea, ese mercado común que se hablaba, íbamos a tener un amplísimo mercado en el que distribuir nuestros productos, pero vemos como Bruselas traiciona a los agricultores españoles, introduce la naranja sudafricana y tira los precios de la naranja española. Y lo mismo con Marruecos. Con Marruecos está pactando, intentó llegar a un acuerdo para, fíjate lo vergonzoso, que va a aceptarlo. Bueno, ya lo ha aceptado de facto, ya hay antecedentes, que Marruecos ofrece, quiero decir lo contrario, ofrece
el hacer un mayor control de sus fronteras para evitar esa inmigración masiva que está produciendo, por efecto llamada español, ¿de acuerdo? Pero dice, eso sí, intercambiemos una mejor cuota o tratamiento de nuestro sector pesquero. Vamos a ver. Entonces, amarramos, o sea, usted no cumple con su obligación, reconoce expresamente que puede hacerlo, pero no lo está haciendo. Europa se pliega a ese chantaje y nuestros barcos en Cádiz están amarrados. Porque como vas, una patrulla marroquí te arresta o te secuestra el barco. Oiga, mire usted, ¿hasta dónde estamos? Hay un par de asuntos más que quiero comentar antes de terminar. Norberto, algunos oyentes han dicho a veces en esta emisora, ¿por qué todos los grupos patriotas españoles no se han juntado con Vox para una gran candidatura de cara a la Unión Europea, a las elecciones europeas? ¿Cuáles son las diferencias que mantiene ADN con Vox? Bueno, pues en otras a lo mejor tendríamos que descender mucho para matizarlas, ¿no? Pues desde luego ADN es defensor a ultranza de la unidad nacional española, es por lo tanto muy crítico con el modelo autonómico, creemos que hay que desmontarlo. Por ejemplo, ADN va a defender la cultura de la vida frente al aborto y la eutanasia sin ninguna excepción, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podríamos empezar a ver algunas diferencias, pero donde la diferencia es abismal es en el posicionamiento frente a la Unión Europea y frente al globalismo. Vox hace 4 años, cuando nació, se presentó a las elecciones europeas siendo un euroapasionado, un eurocursi, que diría Rafael. Con un proyecto que asumía perfectamente como algo válido para España el modelo de la Unión Europea. A día de hoy presenta algún matiz, pero sustancialmente no lo ha modificado. Me he preguntado a alguno de los líderes de Vox sobre su posición al respecto del euro, desde luego lo han dejado claro. Ellos no favorecerían la salida de España del euro. Ellos no renegociarían el tratado de adhesión de España a la Unión Europea. Y en esto no hay que engañar a la gente, lo decíamos antes, es que ya no es solamente una cuestión económica, es que de la Unión Europea dependen muchas otras políticas. Entonces, miente a su electorado aquel que le dice que puede modificar o que quiere modificar las políticas migratorias cuando no quiere presentarse, digamos, frente a este modelo de la Unión Europea. Porque es que esas políticas migratorias vienen impuestas desde la Unión Europea. Le miente a su electorado el que dice que se va a oponer a las políticas de género y que sin embargo no se opone a este modelo de Unión Europea. ¿Por qué? Porque es que esas políticas de género también vienen impulsadas desde Bruselas, vienen impuestas desde la Unión Europea. Entonces no queda más remedio que si uno quiere defender todo ese tipo de cuestiones tiene que enfrentarse a los actuales líderes de la Unión Europea, al actual modelo de Unión Europea. Hablábamos antes de cuál es la línea que marca, digamos, la diferencia y dónde hay que posicionarse sin que quepa ninguna duda. Esa línea está. O estás con los que defendemos a las naciones y los pueblos, o estás con los globalistas. En este caso, los globalistas son la Unión Europea. Entonces, no cabe ponerse de perfil, no cabe decir, bueno, pues es que modificaríamos alguna cosita, pero sustancialmente creemos que la Unión Europea es sustancialmente buena o ha sido sustancialmente buena para la Unión Europea. No, la Unión Europea está siendo un desastre para España, para sus trabajadores, para sus empresas. Y entonces hay que posicionarse clarísimamente en contra de eso. Entonces eso es lo que va a representar ADN en esas próximas elecciones europeas y ahí sí que es imposible converger con una fuerza política como Vox, que se ha manifestado como euroapasionada y que como mucho desliza una crítica a que están excesivamente burocratizados. Es decir, parecería que solventando esa pequeña crítica pues darían por buena la Unión Europea. Desde luego ADN no lo hace. Yo recuerdo una entrevista hace 12 años, si no me falla la memoria, en estos mismos micrófonos, con un destacado diputado polaco que ya por entonces nos dijo que políticas pro vida en Polonia llevados a cabo, eso, sin complejos, y pensando sobre todo en esa vida que acaba de empezar en el momento de la concepción, habían prácticamente acabado con el problema del aborto en Polonia. Hoy eso continúa todavía, naturalmente, gracias al gobierno polaco. Este es un asunto que yo sé que en ADN es muy importante y desde luego también para Rafael López Diéguez. ¿Se pueden hacer de verdad políticas pro vida desde la Unión Europea si uno quiere, Rafa? Bueno, no es que se pueda, pues, primero poder se puede, sin duda, y que esas políticas pro vida son necesarias también, ¿no? Digo se puede porque pareciera que es imposible. No, es que no, el problema está,
problema está en la cultura europea. O sea, la cultura europea, que se refería muy bien Norberto, que esa cultura globalizadora, supranacional, de ese nuevo orden, de ese neocom, ese nuevo orden mundial que se pretende, todas esas políticas tienen necesariamente que ir acompañadas de un aspecto fundamental, porque son políticas de élite, que es el control de la natalidad. El control de la natalidad es algo que puede afectar directísimamente a todos esos órganos supranacionales, puede afectar directísimamente a todas esas entidades mundialistas, económicas, multinacionales, puesto que dependiendo de esa globalización puede afectar, o sea, de ese grado de natalidad puede afectar mejor o peor a sus intereses. Europa tiene absorbida todas esas políticas globalistas, tiene absorbida todas esas políticas internacionalistas y esas políticas de control de la natalidad. Por lo tanto, en Europa lo que se hace es lo contrario. En Europa lo que se promueve es el control de la natalidad, se promueve las prácticas, una vez que, y a través de una de las formas de controlar la natalidad, es el aborto, habiéndolo presentado como un derecho de la madre, obviando que el derecho no es de la madre, sino el ser ya concebido, que desde la concepción es un ser humano con todos los rasgos, características genéticas, celulares y demás, completamente independientes de su madre. Su madre es una mera usufructuaria, una mera portadora. Es así, esta es una realidad, no es el dueño. Como no somos simplemente, es un ser independiente. Y si lo matas, estás matando a un ser independiente. Entonces, no es que se puedan, sino es que se deben. ¿Se pueden hacer? Por supuesto que se puede hacer. Hay países que han hecho políticas. Hoy, con todo, en fin, el país brasileño, lo primero que ha hecho su ministra ha dicho, oiga, aquí se acaba el aborto. Aquí no hay más que discutir. Aquí no hay abortos. Primero no existían antes, pero estaba en debate y estaba a punto de un referéndum. Ha llegado el ministro, la ministra nueva que han puesto, ha dicho, no, es que ya no hay debate, ya no hay referéndum, no hay aborto. Se acabó. Al contrario, va a haber un departamento para apoyar la natalidad y apoyar a todas aquellas mujeres que en aquellas circunstancias se encuentren en necesidad y tengan apoyo. Y por lo tanto, no se acabó el debate del aborto. Por lo tanto, no se puede, es voluntad de hacerlo. En Brasil ha sido mucho más radical que Polonia. Polonia lo ha hecho de forma escalonada, porque tiene algunas prácticas todavía permisibles, ¿no? Pero sin embargo, hay países que lo han cortado, no pasa absolutamente nada. En este momento hay estados de Estados Unidos donde está prohibido. Está prohibido, no pasa nada, absolutamente aceptado. Y hay políticas pronatalistas. La eliminación del aborto necesariamente tiene que ir acompañado de políticas pronatalistas. Por supuesto que se puede hacer. Lo que pasa es que el interés globalista no permite eso. Y Europa es parte de ese interés globalista, ¿no? Y nos irradia, no solamente nos irradia, sino que nos transpone normas que nos obligan a evitarlo. Pero no se olvide que el tema del aborto también está muy ligado al tema de género, al tema de género, porque claro, intentar confundir a nuestros menores con sus géneros, con si son niñas, niños, son intersexuales, bisexuales o ya no sé cuántas cosas sexuales, todo esto hace que al final hay una generación que empieza a estar confundido sobre si su vocación es una vocación de maternidad o su vocación es una vocación completamente distinta, ¿no? Por lo tanto, sí se pueden hacer, se deben hacer políticas pronatalistas. Nosotros en ADN planteamos, como bien ha dicho Norberto, un sí radical a la vida y un no radical al aborto, porque decir sí a la vida desde la concepción a la muerte natural, pero estar a favor de prácticas abortivas es una perversión. Es decir, tú no puedes estar a favor de ninguna práctica abortiva si tú estás a favor de la vida, ¿de acuerdo? Porque es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Por lo tanto, es una diferencia que tenemos con Vox, quiero aprovechar. Vox defiende la vida, dice en su eslogan, claim, dice, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo cual es un claim impecable, nosotros lo suscribiríamos al 100%, pero te vas al desarrollo de su planteamiento, lo tienen por escrito, y dicen, bueno, pero queremos volver a la ley del 85. Y el otro día, el presidente de Vox manifestó en una radio, si no recuerdo mal, en Es Radio, aunque no sé si se debe decir, pero manifestó que él era partidario del aborto en los casos de violación. Bueno, pues mire usted, es que no hay un supuesto ni una excepción. La vida o es o no es, por muy dramática que sea, porque haya sido una violación. El otro día contaba, termino esto que sé que el tiempo en radios, contaba una anécdota. Me viene una persona al despacho. Yo no llevo temas de matrimonial, no llevo temas de familia, no llevo absolutamente nada. Pero me viene una persona a consultarme. Un tema dramático, que le pasa a una persona que trabaja con ella. Y quería tener mi opinión. Me dice, mira, tengo a una persona que es una chica que ha sido violada. Esta chica ha sido violada por su propio padre. Aguanta, ¿eh? Y esta chica quiere abortar. Rafa, dame argumentos. Digo, mira, que te da a ti argumentos,
mejor que venga la chica y lo hablamos con la chica delante, porque ¿para qué voy a dar dos argumentos? Vino la chica a mi despacho. En este caso, era una chica inmigrante, ¿vale? Que fue violada por su propio padre. Un drama, ¿eh? Sí, sí. El padre, además, no tenemos seguridad que no tenga todo tipo de enfermedades, un hombre que bebía, violento, en fin, de todo. Un drama. Yo le pregunta, a la niña le hice la primera pregunta, ¿tu hijo va a ser el que tenga que pagar las consecuencias del acto tan execrable que ha cometido tu padre? ¿Por qué tu hijo, embarazada ya de unos meses, sabiendo ya que estaba embarazada, habiendo oído los latidos del niño, tu hijo, al cual sabes que está vivo, lo vas a matar por la responsabilidad de un tercero, que es tu padre? ¿Por qué paga las consecuencias tu hijo? Final de la película, esto fue hace 3-4 meses, la niña ha continuado con su embarazo, está decidiendo si lo quiere dar en adopción o no lo quiere dar en adopción, Eso es otro tema. que es otro tema, Claro. y muy legítimo, Por supuesto. muy legítimo, ¿de acuerdo? Pero la niña lo que sí decidió es verdad, yo lo tengo que hacer responsable a mi hijo de la maldad y la perversidad de lo que ha hecho, en este caso, mi violador, que además ha sido mi propio padre. Pues así es ADN y así es la gente de ADN. Y hoy hemos querido darles micrófono precisamente para que ustedes les conozcan, porque seguramente no tienen acceso fácil a los medios de comunicación. Nosotros lo que hemos querido, algunos los conocemos muy bien y conocemos perfectamente las ideas de ADN, pero lo que queríamos es que nuestros oyentes también lo conocieran. Para aquellos que tengan más interés, tenéis una página web con todo el programa y con toda la información. adn.org. adn.org, ahí está toda la información para la gente interesada, pues en eso, en ampliar la información o en saber muy bien los pasos que tienen que dar, incluso para afiliarse, ¿no? Sí, para colaborar con nosotros. Colaborar y etcétera. Pues muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por esa labor realizada, tanto en el ámbito privado como en la política. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por abrir tus micrófonos y darnos la oportunidad de que la gente nos conozca. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Muchísimas gracias. Las 11:55 minutos. Buenos días, España. Bueno, medio de tiempo, Pero bien, ¿no? Pero bien. medio de tiempo. Pero ha sido interesante, ¿no? Porque hemos podido, Oye, pues muchas gracias. sobre todo porque hemos podido